Adelante, Horacio. Bueno, el movimiento obrero es consustancial con el movimiento peronista, con el nacimiento del movimiento peronista. Antes de 1943, que Perón ingresa, es designado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, el movimiento obrero que existía en ese momento, los sindicatos, eran generalmente anarquistas, socialistas o tenían algún tinte marxista, y el 1 de mayo era un día de luto, de lucha y de luto para los trabajadores, porque las movilizaciones obreras eran reprimidas a sangre y fuego por lo que entonces eran las fuerzas del orden o del desorden, como habitualmente Casi como pasa. ahora. Casi como ahora, exactamente. Los cosacos, le decían, con los caballos, la caballería, etcétera, etcétera. A partir del año 43 se abre la Secretaría de Trabajo y Previsión a todas las inquietudes gremiales de los trabajadores. Por mencionar algunas, una de las primeras fue el Estatuto del Peón. Los peones rurales vivían una situación de semi-esclavitud. Perón cuenta la anécdota que la primera carta que recibió en contra del Estatuto del Peón fue de su madre, que tenía una estancia en la Patagonia, y le decía que si se había vuelto loco por la suma que le quería pagar mensualmente a los trabajadores, a los peones rurales. Y Perón le contestó: mirá, si no podés pagarla, vendé la estancia y no te hagas ningún problema. Claro. Bueno, esa es una anécdota. Los convenios colectivos de trabajo, la ley de accidentes de trabajo, el salario vital y móvil en ese momento se instaló, o sea, nadie podía cobrar menos que eso, lo que garantizaba una vida digna. Y el 17 de octubre, tengo un parrafito acá de Perón, ¿qué pasaba con los trabajadores cuando él pasa a ser secretario de Trabajo y Previsión? Y dice Perón que, bueno, las revoluciones las realiza un ideólogo y 100.000 predicadores. Comenzamos en Trabajo y Previsión. Nos veían con desconfianza. Un coronel ignoto que caía ahí con la experiencia que habían tenido los trabajadores con los militares. Es decir, una experiencia de represión, de muerte. No nos olvidemos de la Patagonia trágica, que en un gobierno democrático estaba Irigoyen en ese momento, pero bueno, la Patagonia quedaba muy lejos. Volviendo al tema, la Corte Suprema de Justicia en esa época había decretado que los sindicatos eran asociaciones ilícitas, con lo cual el ingreso de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión abrió un campo que después se va a terminar no estallando, sino celebrando el 17 de octubre, cuando el pueblo sale a la calle, el pueblo trabajador, y reencontrarse con su líder. Y consigue la liberación, de estar preso Martín García, como ya lo mencionamos en el programa pasado, claro, de ya ser un Perón abatido, que se iba a retirar al sur con Evita, proponiéndole casamiento, etcétera, etcétera. Bueno, se reencontró el destino de la Argentina entre el pueblo y un líder que emergía en ese momento. El sindicalismo, lo voy a hacer un poco abreviado el tema, vale, porque el sindicalismo desde ese momento tuvo una presencia importantísima en el movimiento peronista. Fue una de las ramas del movimiento peronista y es una de las ramas del movimiento peronista importante, en la cual los trabajadores organizados ocupaban 33% de los cargos históricamente, en Senado, concejalía, diputados, etcétera, etcétera. Había agregadurías laborales en las embajadas como para tener una visión internacional del trabajo, y históricamente siempre se respetaba su 33% en las listas porque correspondían a trabajadores organizados. Por otra parte, el sindicalismo, después de la revolución fusiladora del 55, fue la cuna de los movimientos de resistencia. Pese a la intervención de los gremios, la cárcel que tuvieron muchos dirigentes gremiales, el exilio obligado, no hablemos de los fusilamientos del 56, donde varios dirigentes gremiales fueron fusilados sin juicio, sin nada, por una orden telefónica, otros pudieron escapar, pero desde esa época fue el núcleo de la resistencia peronista.